yo no entiendo nada, no sé, pero aquí vamos. Está relativamente cerca, así que nos vamos a ir como buenas ratas Caminando. caminando. Me quitaban el dron, ¿para qué me quitan el dron si yo sé que no lo puedo volar aquí? Qué lindo se ve desde aquí afuera. Voy contra el tránsito con una mano y manteniendo todo el equilibrio. Tenemos varios problemas mentales, ustedes saben que aquí es 1 hora de diferencia con Bali. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Estamos en Malioboro. Esta es la calle más famosa de Georgia. Aquí hay de todo, mercado, comercio, comida, ropa, lo que ustedes quieran. Claro. Lo importante de esto es que en este lugar, en esta calle, se puede tomar la micro que nos lleve al centro de Prambanan. Prambanan. Ahora tengo que encontrar el lugar donde comprar la tarjeta para poder subirnos a la micro. No podemos pagar con efectivo, tenemos que tener una tarjeta. Por lo tanto nos mandaron a una tienda que está por aquí en algún lugar a comprar la tarjeta y con esa tarjeta pagamos el ticket de transporte hasta allá. La misión es encontrar la tienda, que no entendimos nada de lo que dijo, pero apuntó para acá, y ahí comprar 2 tarjetas para poder pagar el pasaje a la micro. Pero aquí hay de todo, ropita, cartera, bolsito, vestido, lo que ustedes quieran. El 55% aquí de la población es musulmana, según nos explicó nuestra guía, Ana. Estamos aquí en la parada de la micro, no entendemos mucho porque justo aquí atrás está la oficina de informaciones turísticas. Nos pasaron una tarjeta, tuvimos que arrendar una tarjeta por 90.000, arrendar entre comillas, porque cuando la devolvamos nos van a devolver un poco más de la mitad, 50.000. Y con esta tarjeta entramos al bus, pero el bus hay que pagar en efectivo, 3.500 rupias. 3.600 rupias. No entendemos mucho por qué hicimos todo el trámite. Allá nos dijeron que no podíamos subir sin tarjeta, acá nos cobraron por una tarjeta y ahora que vinimos a comprar el ticket con la tarjeta, nos dijeron que no nos venden el ticket con la tarjeta y que tenemos que pagar en efectivo, presentando la tarjeta al chofer. Algo así va, así más o menos va la historia. Lo importante es que vale 3.600 rupias, que son 190 pesos chilenos, o sea, y un trayecto de 45 minutos. Así que vamos por la... Más los 90.000 que tenemos que pagar por la tarjeta. Pero eso después te devuelven 50.000. 40.000 tenemos que pagar por la tarjeta. 40.000, 1.600 pesos cada uno. Oye, subimos y parece que la plata estaba aquí en la tarjeta porque le dimos la plata al caballero. No nos recibió la plata. No nos recibió la plata y puso la tarjeta y leyó, así que no, yo no entiendo nada, no sé, pero aquí vamos. Así que bueno, se supone que deberían ser de aquí como 40 minutos hasta allá. Así que bueno. How long time to reach Prambanan? 45 minutes. 45. Ya. Así que ahí les vamos a estar contando cómo nos va. Yo quiero sentarme ahí donde está la señora, ya tiene por asiento. Disfruta siempre, Kiko no se aguanta, siempre necesita el mejor lugar. Are you making a film? Yeah, a YouTube channel. Por a YouTube channel. ¿Cómo estuvo el viaje, Tuca? No, bueno, entretenido. Yo sí hace el corazón de abuelita, yo veo una abuelita y le tengo que parar. Hay que uno que hace en la guagua y yo no puedo. Tengo que dejar el asiento. No me gusta andar en micro. Siempre me gusta andar en micro. Y aquí vamos llegando, se supone que la siguiente estación es nuestra bajada. La siguiente. Ya llegamos. Llegamos, ahora tengo que caminar un poco, como 1 kilómetro. Menos de 1 kilómetro. Claro, desde la estación, desde el terminal hacia el templo, que de aquí lo vemos, está justo ahí. Obviamente aquí afuera hay taxi, moto, lo que ustedes quieran para llegar, pero está relativamente cerca. Así que nos vamos a ir como buenas ratas. Caminando. Todo sirve para ahorrar para mi postrecito. Lo que nos ahorramos en moto lo gastamos en comida, siempre. Cualquier ahorro va a la pancita. El soto allá. Prohibido entrar con comida. Hamburguesa. Ahí está, Prambanan, el nombre.
y la entrada separada para extranjeros o para locales. Vamos a ver El dron lo trajimos a pasear otra vez. el dron prohibido, ahí está. Prohibido dron, prohibido fumar, se agradece porque aquí fuman en todos lados, inclusive dentro de los restaurantes. Prohibido armas, medicamentos, no sé para qué, y mascotas. Pues no son medicamentos. ¿Qué es lo que son? Es de drogas, pues. Pero, ¿quién va a traer drogas a un parque? ¿Para qué traer Depende drogas? del parque, depende de la droga. Que vamos a comprar la entrada, vamos a ver cuánto nos cobra. La entrada cuesta 375.000 rupias por persona, por adulto. Los niños 225.000, estudiantes 225.000. Ese es el precio. Y aquí, Son como el templo. 17.000 pesos, son como $20. Claro, más o menos. ¿El tuta ya está enojado? Me quitaban el dron, ¿para qué me quitan el dron si yo sé que no lo puedo volar aquí? Y le digo, no, si no lo voy a volar, no, que lo tengo que dejar aquí. Pero no te dejo la batería, no, el dron. ¿Y de qué me sirve el dron si no tengo con la batería? No, que tengo que dejar el dron. Una regla, así que bueno, el dron lo dejamos ahí, nos dieron un ticket, un comprobante, y con ese comprobante se supone que a la salida podemos recuperar el dron. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a pasar aquí al centro de informaciones que está al lado, a ver si podemos conseguir un mapa para ver qué realmente es lo que vamos a ver, lo que podemos ver. Nos dieron una botellita de agua que ya nos tomamos gratis y nos dieron un mapa explicativo en español, que se agradece porque normalmente está todo en inglés. Y leyendo aquí, bueno, el tuta ya les había contado, Prambanan es el templo hindú más grande del mundo. ¿También? Porque el que había dicho yo, el templo budista más grande del mundo. Ese es Borobudur, el que vamos a ir mañana. ¿Y este es el templo hinduista más grande del mundo? Más grande del ¿Afuera de la mundo. India o de todo el mundo? Dice más grande del mundo. Vamos a Así que ver lo vamos- qué media le hacemos, porque andamos de chorichala aquí caminando, vamos a ver cuánto avanzamos. Mira la abuelita que estaba allá en el otro templo, mira. Mira, Sotobayam. Ellos los conocimos en el templo anterior, nos encontramos ahí. Es una abuelita muy viejita y el abuelito también es muy viejito. Hello. 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 Foto. Aquí con la abuelita, la vuelta. Nos encontramos con ellos allá en el palacio. Ellos se porque- rieron de las tonteras del de las tuta. tonteras que venía diciendo yo, y ahora nos encontramos aquí de vuelta y se acordaron y dijeron una foto. Prima, casi. Thank you. El tuta estaba diciendo alguna tontera en el museo porque, claro, anterior, porque estaba mostrando el tema de la comida, los platos que le habían regalado al sultán y qué sé yo. yo dije, yo ahí me comería un Sotobayam. Claro. Y la abuelita esa que tiene que tener como 140, 150 años, yo creo. Es muy viejita, es una hildita. muy Sí, viejita. y se puso a reír atrás y yo le dije, le pedí un soco. Lo único que sé hacer es pedir comida, pues entonces le pedí una comida en Baza y se reía, y ahora aquí la saludamos y reconoció, y el caballero dijo, ya una foto. Sí. Así que ahí les tomamos una fotito con ellos para el recuerdo. Mira, aquí tenemos la primera vista del templo. Este es patrimonio Cultural de la Humanidad. mundial de la UNESCO. Pero tiene que tener algún apellido, patrimonio cultural. Dice Patrimonio de la Humanidad número 642 desde el año 1991 por el nombre conjunto de Prambanan. Prambanan. Son Aquí, varios aquí lo vamos templos a los que están aquí. Aquí lo vamos a ir a mirar. Estábamos leyendo aquí y dice que el templo fue construido en el siglo IX por uno de los reyes del antiguo reino de Matarán y fue dedicado a Shiva. Qué lindo se ve desde aquí afuera. Prambanan es un conjunto de 244 templos hindúes y a pesar de que sufrieron un gran terremoto con derrumbes en el siglo XVI, hoy es patrimonio de la humanidad.
Se cree que fue construido para celebrar el regreso de la dinastía hindú como poder único en la isla de Java. En el centro se alzan 8 templos principales y es el yacimiento hinduista más grande de Indonesia. Impresionante, ¿no? Dicen que el templo más grande, que es este que está aquí, a ver si me corro de la luz. El templo más grande, que es este que está aquí, está dedicado a Shiva, que es el dios más importante del hinduismo. ¿Qué te parece, Tuta? Impresionante lo lindo que es. Qué grande, ¿no? Sí, grande. Se supone que hay 16 templos. Obviamente los templos principales están dedicados a los dioses que son Vishnu, Brahma y Shiva. Shiva es el más grande porque se supone que es el más importante dentro del hinduismo. Mira, ese se puede entrar, mi Calesi. ¿Ya es igual? ¿Ya está igual? Pero ese no hay, no está vacío el otro. El templo principal tiene 47,6 metros de altura. Es impresionante cómo a pesar de los años todavía se mantienen las figuras tan bien conservadas. Aquí adentro del templo hay una imagen dedicada a Shiva, pero no se ve nada porque está súper oscura. Está lleno de gente, hace un calor. Está lleno de gente entrando y saliendo. ¿Qué te parece? De verdad espectacular. A mí yo tengo sensaciones, me gusta ir tocando así y me voy imaginando la gente que estuvo, qué es lo que hizo, quizás cuántos miles de años estuvieron aquí y todo lo que hicieron. Justo aquí, justo ahora, cuando queremos grabar un video para YouTube. Es el único avión que pasa en todo el mes. No pasa ningún avión más, está prohibido los aviones para arriba de Prambanan, pero hoy día justo... Prambanan. Yo voy entrando a todas las esquinitas, los recorridos que voy tocando y mi imaginación me lleva a esos tiempos donde yo vivía aquí en otras vidas pasadas y sacrificábamos gente, animalitos. Qué manera de hablar tonteras, Tuta. ¿En qué siglo fue construido? En el siglo 8 me parece, ¿no? 9. 9, siglo 8, 9. Tiene más de 1000 años. Anda un montón de gente porque, por lo que nos explicaron, los niños aquí salieron de vacaciones. Entonces, como salieron de vacaciones, todos los lugares que son así como turísticos están llenos de gente. Estábamos conversando con el Tuta que es impresionante todo el trabajo que tiene, que los detalles, cuánto tiempo se demoraron, todo lo que significó. Y el poder que tenéis que tener para mandar a hacer algo así, que lo hagan, pues si está aquí son meses, años tal vez, de cuánta gente. Pues están todas las piedritas, están talladas, cada una tiene una distinta figura, son tantos detalles. Aparte que no están puestos así, no están puestos al lote, tienen que tener relación con estrellas, con planetas, quizás con qué más, que nosotros por ahora no sabemos. Y tienen que de alguna forma convencer a toda la gente que lo hace, o sea, o con plata, tienen que conseguir la plata, es todo un mundo detrás. No es llegar y hacer algo así. Vamos a arrendar una motito eléctrica para ir a otros templos porque están bastante lejos y después tengo que venir a buscar
el dron y estamos contra el tiempo porque tenemos que alcanzar a tomar el último bus. Y aparte tengo hambre por dentro. Extrañamente el tuta tiene hambre. No siempre tengo hambre. Son unas motitos eléctricas. Con esto se frena, con esto se acelera y nada más. ¿Qué hora es? Son las 3:30. Ya, cuarto a las 4 de prestar nuestro. Vamos. Espérame, que tengo que cambiar de mano para poder grabarte. Estoy atrás, lejos. Ahí voy. Ya dale nomás. Ah, voy contra el tránsito. Es por este lado. Está practicando para la moto, Nicolesi. Con una mano, mira. ¿Ah? Con una mano y manteniendo todo el equilibrio. Ahí vamos. A ver el otro templo antes de ir. ¿Qué tal tú? Vas contra el tránsito, yo creo. Nadie, ¿cuál tránsito? Estoy caminando, pájaro. Línea amarilla, dijo el caballero. Línea amarilla. Aquí llegamos al otro templo. Candisegu se llama. ¿Qué te parece? Es como la versión más pequeñita del otro, ¿no? Pero bonito. Todo el recinto está bien cuidado, está bonito. Sí. Ahora que vimos los templos y todo, recorrimos, conocimos, vamos a tener que pelear hasta que nos dejen pasar por allá porque vamos contra el tránsito. Claro. Pero tenemos que No, por ahí no. tenemos que ir a buscar el dron. Y cuando le digo, no, es que buscar el dron, me dice, no se puede volar dron. No, es que voy a buscar el dron, no se puede volar dron. Sí, pero es que yo tengo uno y lo tengo que ir a buscar, no se puede volar. No Sí. te, como que no te escuchan. Sí, está difícil, pero ahí vamos, Sí. con actitud positiva, para no pasarlo mal. Ya aprendimos, ya nos acostumbramos, andamos sin expectativa y con la mejor disposición para no terminar el día pasando tantas rabias. Pero hoy día lo hemos pasado bien, aparte del asunto del dron que al final... Aparte del tuta que se porta pésimo y que tengo hambre. Tengo hambre, sí, Si me hubiera comí. comido el desayuno, Pero no me gustó el desayuno porque... no estaría quejándose del hambre. Algo le echaron, no sé, a mí me gusta el tomate, me gusta el huevo, me gusta la cebolla, Mire, me gusta el pan, me gusta el café, me gusta Imagínense las mañas. Nos dieron un café con un omelette con pan tostado. El pan Con mantequilla. come. Huevo come, tomate también come, cebolla también come. Y aún así el omelette, que era todo eso revuelto, no le gustó. No, porque el pan tenía mantequilla, a mí no me gusta el omelette con pan con mantequilla. Pero le gusta el pan y la mantequilla. Por lo Y que el yo comí pan solo con mantequilla, eso sí me gusta. y el pan con mantequilla también. Pero si Pero se no lo me gusta el juntan pan con todo, mantequilla con omelette. que se lo juntan todo, no, es como el Joshua, mi hijo. Le gusta el helado de frutilla, le gusta la leche de frutilla, Pero con la cabeza más chica. pero no come frutilla. Mañas nomás, pues nada más que mañas. Y todos nos miran como diciendo, oye, es para allá. Todos nos miran como diciendo... Oye, aparte toda la gente nos mira porque vamos hablando con la cámara. Y al revés, contra el tránsito. Contra el tránsito y hablando a la cámara, entonces la gente nos mira así como pobrecitos, tienen algún problema mental. Tenemos varios problemas mentales, ustedes saben que estamos locos, pero en este caso solamente estamos trabajando un poquito para mostrarle algo lindo en YouTube. Hubiera sido más lindo si hubiéramos podido grabar hubiéramos podido grabar con el dron, pero no se puede. Así que Imagináis, le pegáis con el dron a una piedra de esas de 6 toneladas. Con el dron que pesa 249 gramos. Esto sobrevivió a una erupción, sobrevivió al terremoto, el que fue súper fuerte aquí. Obviamente hay ruinas, no todo está en pie, hay partes que fueron A las invasiones. dañadas, a las invasiones, a las guerras que tuvieron entre los distintos reinatos, o no sé cómo se llamarán, sultanatos. Sultanato. Y aquí está, todavía. Ven. Con toda esta gente, y toda esta gente, especialmente ahora, hay más gente que lo normal, producto de que los niños están de vacaciones. Aquí está todo el mundo para las fotos. Prambanan es el nombre del grupo de templos que está aquí. Hermoso.
ese es el nombre. Prambanan. Ya nos vamos. ¿Cuánto habremos estado aquí? ¿Unas 2 horas? Fácil, fácil 2 horas. Así que vamos a buscar la micro para que nos lleve de regreso al centro de Yogya. A la calle Malioboro, que es la más famosa de Yogya. Sí, es como lo más turístico. A ver si encontramos ahí algún lugarcito para almorzar, porque ya son las 4 de la tarde. Bueno, nos dimos cuenta de que aquí es 1 hora de diferencia con Bali. De donde Sí. veníamos con Bali y con Komodo, tenemos 1 hora de diferencia, 1 hora menos. 1 hora menos. Claro, allá son las 5 de la tarde y aquí son las 4. Así que la idea es llegar al centro, y ya en el centro encontrar un lugarcito para almorzar, irnos Fatu Soto allá en Tolón. a nuestra casita a descansar, porque mañana tenemos que movernos nuevamente. Así es la vida viajera. Mochila al hombro y nos vamos de nuevo. Miren la mezquita. Inmensa mezquita. Hola, ¿cómo están? Hola gente. Como no hemos caminado nada y no hemos movido poquito, vamos nuevamente en movimiento. Nos vamos a cambiar de ciudad. Estuvimos solamente 2 noches aquí en Yogyakarta. Este es como un pasaje en una calle en Yogyakarta. Hay casitas a los lados, los locales viven aquí, están sus motos, sus jaulitas para pajaritos. Este es como típico del casco antiguo de Yogyakarta. Nosotros estamos en el casco antiguo, no estamos en la parte más turística. Estamos cerca, pero no así en el centro turístico de Yogyakarta, que ayer lo fuimos a ver y es mucho más cuico que donde estamos nosotros. Pero aquí estamos a 2 cuadras de Malioboro, que es con la calle más popular de Yogya. Estuvimos solamente 2 noches aquí en Yogyakarta porque vinimos a conocer Prambanan, Prambanan, el templo hinduista más grande del mundo. según lo que nos dijeron ahí, porque después estuvimos buscando en internet y dicen que hay otros templos hinduistas que son más grandes. No sabemos. El de Laos, que se llama, que vamos, Angkor Wat. ¿No es Camboya? Claro, Camboya, al lado por ahí. Pero Camboya. ayer estuvimos recorriendo el templo y hoy día solamente llegamos una noche para dormir, fuimos a recorrer el templo, descansamos anoche y hoy día nos vamos en dirección a... Borobudur se llama el pueblo, y Borobudur se llama porque está el templo budista más grande del mundo también allá. El otro era hinduista, al que vamos ahora es budista. Claro. Nosotros lo hacemos a todas las religiones, a todas las vamos a ver, no discriminamos con nadie. La idea es conocer estos lugares y estamos ahí luchando porque tenemos que salir del país en un par de días. Se nos acaba la visa que extendimos y queremos ir a conocer otra cosita de por acá de Indonesia antes de irnos, pero no hemos tenido suerte hasta el momento. Cuando ya tengamos toda la información completa, confirmados los pasajes, les vamos a estar contando cuál es nuestro siguiente destino y para dónde nos vamos después de Indonesia. Oye, pero donde pretendemos ir es espectacular, de verdad que sí. Y estoy muy entusiasmado, ojalá que resulte y podamos ir. Ojalá. Sí. Ahí les vamos a contar.